Welcome back, everybody. Bienvenidos de nuevo a todos. Hoy tenemos la suerte de contar otra vez con el embajador Chas Freeman, ex embajador de Estados Unidos en Arabia Saudí y ex subsecretario de Defensa. Embajador, bienvenido de nuevo. Ambassador, welcome back. Gracias. Encantado de estar aquí contigo. Chas, you are also one of Chas, tú también eres una de las personas en Estados Unidos que dentro del gobierno ha tenido mucha experiencia con China, entre otros temas. Fuiste intérprete de Nixon cuando viajó a China en los años 70. ¿Cómo ves ahora la reunión actual de Trump con el señor Xi? of Trump with Mr. Xi. Bueno, creo que no fue algo sin importancia. Primero, es la primera vez en 9 años que un presidente estadounidense viaja a Pekín. Segundo, fue a Pekín sobre todo para reunirse con Xi Jinping como un igual. No hubo jerarquías. Y tercero, creo que eso reflejó un reconocimiento por parte de Donald Trump, aunque quizá no de todos en su administración, de que no podemos permitirnos no tratar con China. Hay demasiados problemas en el mundo que no se pueden abordar sin la participación china. China es ahora una potencia mundial. Si definimos una potencia mundial como un país cuyos intereses deben tenerse en cuenta en prácticamente todos los asuntos del planeta, entonces China es una potencia mundial débil, pero sigue siendo una potencia mundial. Así que esta reunión demostró que las dos partes, que son rivales, pueden comunicarse, pueden reunirse. Habrá otro encuentro el 24 de septiembre en la Casa Blanca. Y probablemente después de eso, Xi Jinping se dirigirá a la Asamblea General de la ONU cuando se inaugure. Creo que ambos lados sacaron algo útil de todo esto. Donald Trump obtuvo el espectáculo, que alimenta su ego y le agrada. Y eso no es poca cosa, teniendo en cuenta el riesgo de que esté de mal humor. Puede que haya habido o no algunos acuerdos comerciales importantes. Como suele pasar con Trump, no hubo una preparación efectiva previa a esta reunión. Ningún Sherpa subió la montaña para definir qué se podía lograr. Tenemos la posibilidad de algunas ventas de aviones y de soja. Y ambas partes reafirmaron su interés común en la apertura del Estrecho de Hormuz. Al fin y al cabo, China es la mayor potencia comercial del mundo y tiene un gran interés en la libertad de navegación. No hubo acuerdo sobre qué hacer ante el cierre del Estrecho de Hormuz ni sobre cómo reabrirlo. Pero las dos partes reconocieron sus intereses comunes. Y Xi Jinping, por lo visto, se ofreció a ayudar en lo que pudiera. En cuanto a la cuestión de la no proliferación, China reafirmó su deseo, su esperanza, de que Irán no desarrollara un arma nuclear. Como sabes, creo que esa esperanza ya es inútil. Es decir, Irán no tiene otra opción que desarrollar un arma nuclear, y lo hará si es que no lo ha hecho ya. Pero ese es otro tema. Al final, las dos partes, en otras palabras, confirmaron el estado actual de la relación, una relación competitiva, pero con cierto reconocimiento de intereses comunes. Y por parte china, Xi Jinping tuvo la oportunidad de actuar como un estadista, recibiendo a Donald Trump en pie de igualdad. Eso refuerza el prestigio de China. Tuvo la ocasión de exponer las políticas chinas, que buscan la estabilidad y la paz, no la confrontación, y así diferenciarse de Donald Trump y de Estados Unidos. Y por supuesto, tuvo una oportunidad importante para explicarle directamente a Donald Trump la relevancia que tiene la cuestión de Taiwán para China. Y, evidentemente, hubo cierto impacto, al menos de forma temporal, porque Donald Trump ha dicho ahora que no ve ningún sentido en apoyar la independencia ni en iniciar una guerra con China por el estatus de Taiwán. Así que todavía tiene que tomar algunas decisiones sobre la venta de armas a Taiwán. Él afirma que aún no las ha tomado. Sospecho que el clima político en Washington le obligará a vender esas armas. Pero ahora entiende claramente los riesgos. Que esto podría arrastrar a Estados Unidos a una guerra a más de 15,000 kilómetros de Washington. Así que no fue un acontecimiento menor,
aunque apenas haya tenido repercusión mediática. Su principal efecto fue desviar la atención de los archivos de Epstein y de la guerra en Asia Occidental, aunque solo fuera por un tiempo, hacia una ceremonia en Pekín que, por supuesto, los chinos gestionaron con su habitual destreza. Right, so in a sense we've seen Exacto. a meeting that Así didn't que, go bad, en cierto modo, that hemos kind of visto una reunión que no salió mal, ¿verdad? but can Nada you que haya maybe explotado en la cara del talk about mundo. it? I mean, and your Pero ¿podrías hablar un interpretation poco de of eso what this y tells darnos us tu in interpretación de lo que context of significa, all teniendo en cuenta the todo lo announcement demás que of está ocurriendo? war against Iran, La guerra fallida contra also Irán, Xi Jinping la reciente meeting reunión de with Xi Jinping with con el líder de of Taiwán, Taiwan's or el dirigente del Republic KMT, of el China, partido de la the oposición, que KMT, también fue un gran the leader of the acontecimiento. opposition party, which Lo que está was pasando en a Cuba, big event. cómo Estados Unidos Happening intenta with, volver a ejercer presión allí, Cuba, how the y United quizá States también trying to cómo va la pressure guerra there, por poderes en and Ucrania. also with the way the ¿Tienes alguna foreign lectura meetings desde go. esa Do you have perspectiva any de esta sense reunión cordial en Pekín? from that perspective of this cordial meeting with Beijing? Well, certainly Xi Jinping received Donald Trump. Bueno, desde luego Xi Jinping recibió a Donald Trump con cortesía, y fue una buena puesta en escena por su parte. Creo que los chinos, una vez más, demostraron a quien presta atención, en lugar de mirarlos con prejuicio o paranoia, que son un pilar del orden global en decadencia. Es decir, quieren preservar el papel de las Naciones Unidas, el derecho internacional y las normas basadas en el consenso, en lugar del unilateralismo. Por eso, no son tanto una potencia revisionista. Claro, pueden querer mejorar algunas cosas, pero en esencia son una fuerza a favor de la paz y la estabilidad. No están implicados en guerras en el extranjero. They are not engaged in foreign wars. They have no desire to engage in them, and so forth. No tienen ningún interés en implicarse en eso, y así sucesivamente. Por supuesto, hay malentendidos sobre la relación de China con Irán. Algunos estadounidenses afirman que Irán es un estado cliente de China, pero eso es básicamente absurdo. Irán es una nación soberana e independiente. De hecho, es un estado civilizacional con una historia de miles de años y no está supeditado a China ni a ningún otro país en lo que respecta a sus políticas. Ha tomado decisiones que los chinos lamentan, como decía antes, el cierre del estrecho de Hormuz. Pero la respuesta china ante eso es la única adecuada, la diplomacia. Only appropriate one, which is diplomacy. There is no military answer to how to open. No hay una solución militar para abrir el estrecho de Hormuz, pero estáis dispuestos a tener en cuenta los intereses nacionales de Irán y llegar a un acuerdo con ellos, en el que, por una pequeña tasa, se pueda transitar por el estrecho. De hecho, irónicamente, en lo que respecta a mantener el estrecho abierto, el principal bloqueador ahora mismo es Estados Unidos, no Irán, porque Irán está bastante dispuesto a permitir el paso de los buques de los países amigos. Creo que, antes de continuar y hablar de la visita de Cheng Yiwen, que es la presidenta de Guangdong en Taiwán, China, debería mencionar que la importancia de la acción iraní en Hormuz para el orden internacional empieza a hacerse evidente. Is becoming apparent. Effectively, the world has been. En realidad, el mundo ha estado funcionando bajo reglas establecidas primero por la Marina británica y después por la Marina estadounidense desde 1763, cuando terminó la Guerra de los 7 Años, y los británicos superaron a los franceses en el dominio marítimo, algo que confirmaron en Trafalgar en 1805. El testigo del dominio marítimo global pasó a Estados Unidos en marzo de 1943, cuando yo nací, durante la batalla del Mar de Bismarck, momento en que la Marina japonesa alcanzó su límite más lejano en el Pacífico Sur, después de haber derrotado antes a los británicos. Así que, básicamente, el testigo de la hegemonía marítima mundial pasó a Estados Unidos, y hemos ejercido ese papel desde entonces hasta hoy. Pero las cosas han cambiado. En el siglo XVIII se estableció un límite territorial de 3 millas, determinado por el alcance de los cañones. A finales del siglo XX,
en los años 80, hubo un compromiso político sobre un límite de 12 millas, que no tenía ninguna base empírica. Pero ahora vemos que los misiles pueden atacar barcos a una distancia de hasta 2.000 kilómetros o 1.500 millas, y los drones hasta unos 300 kilómetros o 200 millas. Eso mantuvo a la Marina de Estados Unidos a distancia, y significa que las potencias terrestres pueden ahora, como demostraron los hutíes, Alá, en el Mar Rojo, bloquear estrechos desde tierra, haciendo que acciones de Estados Unidos, como haber hundido la Marina iraní, sean básicamente irrelevantes en cuanto a su efecto. Esto marca un precedente, y ahora estamos escuchando a los indonesios y a otros hablar de cobrar tasas en el estrecho de Malaca o en el de Lombok, o en otros estrechos que atraviesan el archipiélago indonesio. Creo que este caso un super gnamates que pruebe rancher brace de. I think we've seen a precedent set that is likely to be followed, and it really marks the end of 263. Y eso marca, en realidad, el final de más de 260 años de hegemonía marítima angloamericana. O quizá no el final, sino el principio del final. Luego me preguntabas, creo, por la importancia del tema de Taiwán en el contexto actual. Creo que Donald Trump claramente no considera que valga la pena defender Taiwán frente a un intento de China de completar su guerra civil con una especie de reasimilación de la isla. Taiwán, por supuesto, se ha convertido en una sociedad muy distinta. Tiene una democracia sólida, es un país próspero, igualitario y muy admirable en muchos aspectos. Pero a Donald Trump no le importan las afinidades ideológicas. Así que esto plantea un dilema, creo yo, para Japón, donde tú estás, porque el primer ministro se ha implicado en esta cuestión de la resolución de la guerra civil china de una forma que ha envenenado las relaciones entre China y Japón. Y Taiwán tiene una importancia estratégica para Japón, y la ha tenido históricamente. Los neerlandeses iniciaron su apertura de puertos con tratado en Japón desde Taiwán. Y Taiwán, por supuesto, se convirtió en la plataforma de lanzamiento para los avances japoneses en Filipinas y en otras partes del sudeste asiático durante la Segunda Guerra Mundial. Así que su importancia estratégica para Japón es innegable. Y ahora esa importancia tiene que afrontarse en un contexto algo menos seguro. Creo que, el último punto que haría, ya que básicamente has metido 14 preguntas en una sola frase, es que, en conjunto, lo que se demostró fue la confianza china. Recibieron a Donald Trump con gran seguridad. Incluso recibieron al secretario de Estado, Marco Rubio, y cambiaron el carácter, el ideograma con el que transliteran su nombre. Pasaron de un apellido común, básicamente sin significado, a uno que significa impulsivo, impaciente, grosero y cosas por el estilo. Espera, hicieron eso. Usaron otro personaje, ¿verdad? Cambiaron el ideograma de su apellido, un gesto muy sutil para indicar que sigue bajo sanciones, pero le permitieron entrar usando un carácter chino diferente. Perdón, no lo sabía. Así que hay sanciones chinas contra Marco Rubio, ¿de verdad? Sí, está sancionado, creo que desde 2021, por hacer declaraciones extremadamente antichinas, por su activismo y por varias afirmaciones sin fundamento. En algún momento le congelaron los fondos. Sigue bajo sanción, pero ahora al parecer ha cambiado de nombre o alguien lo ha hecho por él y así han sorteado el problema. En fin, creo que en lo que respecta a Ucrania, esa confianza también se va a notar durante la próxima visita de Vladimir Putin a Pekín, que, si no me equivoco, será la semana que viene. El miércoles, sí. Así que diría que China está saliendo poco a poco de su tradicional pasividad diplomática. Recuerdo que después del 11 de septiembre me quedé atrapado en Pekín. Tuve largas conversaciones con Jiang Zemin, con el ministro de Asuntos Exteriores, Li Shaoqing, y con varias personas de los servicios de inteligencia. Les dije, mirad, tenéis un conocimiento único de Afganistán, porque durante la lucha para expulsar a los soviéticos del país, mantuvisteis una relación con el elemento tayiko en el noroeste, y eso era algo excepcional.
Todos los demás tenían que pasar por el ISI pakistaní. Vosotros teníais una relación directa, sabíais dónde estaban enterrados los cuerpos y los escondites de munición, y podíais ser de gran ayuda. Y os aconsejé, siendo consciente de vuestros 4.000 años de magistral inactividad, ya sabéis, el Wu Wei o Wu Wei, esa filosofía taoísta que dice, no hagas nada y lo conseguirás todo. Les dije, os recomiendo que abandonéis eso y asumáis un papel activo. Bueno, no funcionó por la oposición desde el lado estadounidense a cooperar con China. Pero creo que los chinos ahora han salido de su aislamiento diplomático y lo vemos en su actividad exterior. Hace algunos años ya se notó cuando mediaron en el acercamiento entre Arabia Saudí e Irán. Y ahora se ve en sus políticas sobre Ucrania, sobre Irán, sobre la guerra en Irán y en su esfuerzo conjunto con los rusos, los iraníes, los saudíes y otros para diseñar una arquitectura de paz y seguridad posterior a la guerra iraní en el Golfo Pérsico. Esto es algo que, por separado, chinos, rusos e iraníes ya habían propuesto en el pasado. El punto en común que tienen es que esa arquitectura no incluiría una presencia militar estadounidense. Eso desaparecería. Y lo que veo son indicios circunstanciales, nada más. Ya sabes, no puedo estar seguro de lo que pasa por debajo de la superficie. Al fin y al cabo, soy solo una persona intentando interpretar las señales. No tengo acceso a información secreta. Creo que hay pruebas en la decisión de Kuwait y Arabia Saudí de prohibir el uso de sus bases o el sobrevuelo de su espacio aéreo por parte de Estados Unidos en operaciones dirigidas contra Irán. Y también hay indicios, por las declaraciones y el comportamiento de Qatar, de que los tres, al menos, están manteniendo conversaciones discretas con Irán sobre qué hacer después de la guerra. Y lo que hagan después de la guerra no incluirá la presencia continuada de Estados Unidos en su territorio. Emiratos Árabes Unidos es un asunto aparte. Está muy volcado en su nueva relación con Israel. Ahora sabemos que aunque los Emiratos lo han negado, el primer ministro de Israel, el señor Netanyahu, el jefe del Mossad, el señor Barnea, el ministro de Defensa, el señor Gallant, y el jefe del ejército israelí, cuyo nombre he olvidado, pero un hombre de aspecto muy distinguido, todos han estado en los Emiratos durante la guerra. También hemos visto el despliegue del sistema Cúpula de Hierro, un sistema anti-dron y antimisiles de crucero en los Emiratos. Así que los Emiratos están movidos por un deseo, en mi opinión inútil y fantasioso, de venganza contra Irán. Participaron junto a Estados Unidos en el ataque a Irán y probablemente también con Israel. Por eso Irán la ha señalado para un castigo especial y seguirá haciéndolo hasta que llegue a un acuerdo. Así que tenemos una situación en la que el Consejo de Cooperación del Golfo vuelve a actuar, no como un cuerpo colectivo, sino como miembros individuales que intentan alcanzar su propio entendimiento con Irán. Y por supuesto, como decía, mientras tanto, el bloqueo estadounidense del Estrecho de Hormuz, que no es del todo eficaz, supone una molestia y un problema para las relaciones de Estados Unidos con Arabia Saudí, con Irán, con Irak, con Qatar y con Kuwait, y también, por supuesto, con Bahrein, pero no tanto con los Emiratos Árabes Unidos, que siguen dentro de la coalición contra Irán. Así que no sé, como me has hecho 14 preguntas, no sé si he respondido a todas. Oye, una pausa muy breve, porque hace poco me banearon de YouTube. Y aunque ya he vuelto, esto puede pasar otra vez en cualquier momento. Así que, por favor, piensa en suscribirte, no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascalotas.substack.com. El enlace estará en la descripción de abajo. Y ahora, volvamos al video. Eso es estupendo. Justo eso quería, tu valoración desde una perspectiva general. En realidad, la situación en Asia Occidental vuelve a ser muy delicada. Hoy hemos leído en el New York Times que este fin de semana Donald Trump tiene que sopesar sus opciones.
más diplomacia o volver otra vez a los bombardeos. Y ya sabes, el New York Times y la forma en que esto se comenta en los medios tradicionales es bastante extraña, porque claro, dejan fuera buena parte de lo que ya sabemos. Por ejemplo, hay que reconocer que el New York Times sí informó de que gran parte del material en Irán, en realidad, no estaba en nuestro oculto, y que mantienen un importante red de misiles. Pero por otro lado, se ha pasado por alto que Estados Unidos se está quedando sin muchas cosas. Y como acabas de decir, Arabia Saudí y Qatar ya no quieren que se use su espacio aéreo ni su territorio, lo que a mí me parece casi una especie de neutralización, en el sentido clásico, de esas zonas. Y eso significa que Estados Unidos, incluso si decidiera volver a atacar, lo haría desde una posición aún más débil que la que tenía al comienzo de la guerra. Así que, ¿dónde crees que está realmente la administración estadounidense en esta decisión sobre cómo continuar las negociaciones necesarias con Irán? Bueno, creo que lo que estamos viendo es un debate. La opción militar es bastante poco realista, por todas las razones que has mencionado. Es decir, Irán tiene una capacidad formidable para reanudar la guerra y está preparado para hacerlo. Y Estados Unidos tiene un arsenal muy reducido de armamento útil y de equipos de defensa. Israel, en muchos aspectos, ha quedado prácticamente sin capacidad de autodefensa. Y por supuesto, Israel ha aprovechado esta guerra para llevar a cabo otra en el Líbano, con el objetivo de anexionarse el sur del país. Ha anexionado partes de forma informal, pero las ha anexionado de Siria. Y ahora propone anexionarse partes del Líbano, de eso podemos hablar aparte. Pero creo que esto refleja un debate entre varios miembros de las facciones neoconservadoras. Por un lado tenemos a Robert Kagan, un intelectual conservador muy destacado y serio, que ha llegado a la conclusión, y en mi opinión, con razón, de que Estados Unidos ha perdido esta guerra y que su única respuesta viable ante la situación actual es reducir las pérdidas marchándose y abandonando la guerra. Y eso, creo yo, demuestra su realismo. Es un cambio importante respecto a la idea de la acción militar. Por otro lado, tenemos a personas como John Bolton y otros que básicamente niegan la realidad y suponen que todavía tenemos la capacidad de someter a Irán por la fuerza y que por tanto deberíamos redoblar la apuesta en la guerra. Están reflejando la visión israelí. Netanyahu y los suyos no quieren que esta guerra termine. Quieren que acabe con la fractura del Estado iraní, algo que, en mi opinión, no va a ocurrir. Es una idea irreal y forma parte del mismo razonamiento falaz que supone que se puede resolver el problema palestino cometiendo un genocidio. Eso no derrota jamás. Tampoco se puede resolver el problema del nacionalismo libanés o del nacionalismo chií representado por Hezbollah, eliminando a su liderazgo. De hecho, las cosas no van muy bien para Israel en el Líbano. Así que tenemos un debate, y sobre la posición de Donald Trump en todo esto, no lo sé. Probablemente él tampoco lo sepa, y por eso no podemos predecir qué va a pasar. Desde el principio, he sentido que era muy probable que él entendiera que la guerra está perdida y que tenemos que salir de ella. Pero también que se marcharía con un gran golpe, con algún tipo de gran ataque contra Irán que le permitiera afirmar que había logrado aún más de lo que ya dice haber conseguido, aunque la mayoría de esas afirmaciones no sean ciertas. Quiero decir, su propia comunidad de inteligencia ha desmentido prácticamente todas sus declaraciones, pero puede que, tras su paso por China y esta conversación con Xi Jinping, se dé cuenta de que una retirada pacífica, acompañada de una narrativa de victoria, es una estrategia mejor. Así que ya veremos. Pero creo que es muy significativo que Kagan haya llegado, en mi opinión, a una conclusión realista. En tu opinión, en la política interna de Estados Unidos, una de las cosas que más me ha llamado la atención en los últimos años es que oficialmente
según la Constitución estadounidense, el poder de declarar la guerra corresponde al Congreso, no al presidente. Y eso se ha abandonado por completo. Hay algunos trucos, como de prestidigitador, diciendo cosas del tipo, no, es solo una operación, 60 días, se acaba y listo. Pero al mismo tiempo, es el mismo presidente que cambió el nombre del Departamento de Defensa por el de Departamento de Guerra. En realidad, todo el mundo lo llama guerra. Todo el mundo sabe que es una guerra. Todo el mundo lo plantea como, ¿cómo vamos a acabar la guerra? Pero en realidad es solo un alto el fuego. Quiero decir, la diferencia entre lo que dice vuestra Constitución y lo que está pasando es enorme. ¿Ves alguna posibilidad de que eso vuelva atrás? Me refiero, de que se limite otra vez la capacidad del presidente para iniciar una guerra. ¿O crees que esto ha llegado para quedarse? Y que básicamente ya se asume que el presidente de Estados Unidos puede, con una simple firma, intentar, secuestrar a cualquier presidente. Y ahora incluso se habla de hacer algo así con Cuba, o de invadir y atacar cualquier país. Creo que ante todo, esto es un alto el fuego con características israelíes. Sí, lo que significa que el otro bando deja de disparar y nosotros seguimos disparando. Sí, y eso no es un alto el fuego real. Así que esa afirmación es falsa. Es como decir que el derrocamiento del gobierno de los hermanos musulmanes en Egipto no fue un golpe de Estado. Ya sabes, es una ficción legal, sin ninguna credibilidad. En segundo lugar, creo que hay una posibilidad de que recuperemos el respeto por la Constitución y por el poder del Congreso, porque hay una reacción popular muy fuerte ante el nivel de doble discurso, de hipocresía y de sumisión al poder presidencial que ha mostrado el Congreso. El Partido Republicano sigue comportándose casi por completo como una secta, más que como un partido político. Parece que se celebran cosas como esa escandalosa estatua dorada de Donald Trump que algunos fundamentalistas cristianos y rabinos adoran, como si fuera el becerro de oro del Antiguo Testamento que representaba a Baal, el dios de los fenicios. Así que creo que estamos en un proceso electoral. Las elecciones son el remedio que tiene la democracia frente a la falta de principios y el mal gobierno. Y ahora mismo tenemos una falta de principios. Tenemos un mal gobierno. Pero creo que hay alguna posibilidad de que eso se corrija. Lo digo en parte porque estoy viendo cómo surgen candidatos de la nada, diciendo que la élite política está ignorando los deseos del pueblo y que le da igual su bienestar. Y esto encaja con el desarrollo de la plutocracia en Estados Unidos, donde ese 1 por 1000, básicamente, es capaz de dirigir nuestra política, algo que genera un profundo resentimiento. De hecho, este fenómeno fue lo que llevó a Donald Trump a ser elegido. Así que creo que somos capaces de cambiar. No lo doy por hecho, no estoy seguro de que ocurra, pero tampoco creo que sea imposible. Y sin embargo, estamos viendo, diría Pascal, una tendencia general en todo el mundo, ya sea en Estados Unidos, en Europa, en la India o en Israel, de unas élites políticas que actúan sin contrapesos y sin tener en cuenta las opiniones de la gente común. Adopta formas distintas en cada lugar. En Europa tenemos la burocracia de la Comisión Europea, que funciona de una manera completamente antidemocrática y que por eso mismo genera un profundo rechazo. Y en la India estamos viendo el auge del Bharatiya Janata, el partido de Modi, que prácticamente controla el Estado indio como si fuera un partido único. Y quizá también haya un poco de ese sentimiento nacionalista y populista en Japón. No lo sé con certeza. No tengo suficiente información para afirmarlo, pero creo que estamos asistiendo a un colapso de la democracia, del gobierno constitucional y del respeto al Estado de Derecho, de forma bastante generalizada y en todo el mundo. Por eso me resulta alentador ver a personas como Pedro Sánchez, en España, organizándose contra esa tendencia, o a democracias ejemplares como Uruguay, de las que casi nadie habla,
unirse para reafirmar los principios de la democracia constitucional en grupo. Así que no creo que esto haya terminado todavía. in a group. So I don't think it's over yet. Okay, that's I'm glad to hear that. Me alegra oír eso. Hay otra de esas tendencias negativas, y es que algunos de estos grupos que están en el poder hablan abiertamente de la necesidad de hacer cosas como la guerra cognitiva y similares. Básicamente, se trata de la idea de que no sea la gente la que informe al gobierno, no sea la opinión del pueblo la que oriente al gobierno, sino que sea el gobierno el que pueda controlar la opinión de la gente. Hace poco tuve un par de conversaciones bastante inquietantes. Primero con europeos, sobre todo con colegas alemanes, y después con colegas rusos. Los rusos decían algo así como: mira, los alemanes no paran de decir que quieren una guerra con nosotros, y estamos empezando a creerlo. Y los colegas alemanes, por su parte, decían que la propaganda aquí es tan intensa que la idea de que una guerra con Rusia es inevitable se ha vuelto abrumadora. Para cerrar esta conversación, ¿cuál es tu valoración? ¿Crees que esto se ha convertido en una especie de profecía autocumplida, que Europa está destinada a ir a la guerra con Rusia? ¿O cómo ves el interés de Estados Unidos en la forma en que se está gestionando la relación con Rusia? Well, I think, at the mass level, Bueno, yo creo que, a nivel de masas, que coincido en que está manipulado por las élites, existen ahora mecanismos muy potentes para imponer censura, no directamente por parte del gobierno, sino a través de estructuras corporativas. En Europa hay bastante censura, y en algunos casos es realmente grave. En Estados Unidos suele ser más indirecta, por la primera enmienda y por ciertos controles de Google. Pero hay censura. Hay manipulación mediática. Todo parece plausible, pero nada es verdad. Ya no sabemos distinguir entre lo verdadero y lo falso. Y creo que esto también ocurre en Rusia. Además, pienso que hay un gran problema con el rearme de Alemania, del que no se está hablando con honestidad. rearmament of Germany, which is not being honestly discussed. That is to say, I remember. Quiero decir, recuerdo que cuando estaba elaborando lo que luego se convirtió en la Asociación para la Paz y tratando de decidir qué hacer con la OTAN después de la Guerra Fría, una de las grandes preocupaciones era que si no estábamos presentes, si Estados Unidos no permanecía en Europa, no habría un equilibrio entre Alemania y los demás estados pequeños o medianos. Y eso podría llevar a una hegemonía alemana en Europa. Los propios alemanes estaban preocupados por eso. En aquel momento, querían que Estados Unidos se quedara, en parte por esa razón. Creo que todo eso está cambiando. Y no creo que haya ninguna inevitabilidad de una guerra entre Rusia y el resto de Europa. Me parece una tontería. Pero creo que vamos a ver cambios políticos en Europa Occidental. Quizá Europa del Este ya sea un factor distinto. Quiero decir, basta mirar las elecciones alemanas y lo que pasa con Alternativa para Alemania en la parte oriental del país. En fin, creo que vamos a ver un giro, un alejamiento de ese tipo de política basada en la confrontación militar, que no es ridícula porque no tiene gracia, sino terrible, hacia una postura más realista que incluya la diplomacia. Tal vez Europa redescubra la diplomacia. Parece que la ha olvidado. Y Estados Unidos es totalmente incompetente en ese terreno. Sabes que ahora tenemos 115 embajadas sin embajador, de un total de 182, si no me equivoco. Y la verdad es que no lo entendemos. Hasta donde yo sé, no hubo ningún diplomático profesional implicado en la visita de Trump a Pekín. No hubo Sherpas preparando la cumbre. Se organizó todo a última hora. Quiero decir, Steve Mnuchin, el secretario del Tesoro, fue a Corea del Sur para una reunión de última hora con su homólogo chino sobre cuestiones comerciales. Eso fue el día antes de la llegada de Trump a Pekín. Vamos, esto es de aficionados, y ya hemos tenido la experiencia de tratar con Mnuchin y con Kushner, que son como mínimo completamente amateurs e ineficaces. Así que en realidad el mundo no está practicando la diplomacia. ¿Quién lo está haciendo?
Who is Russia? Sergei Lavrov is a formidable diplomat. Sergei Lavrov es un diplomático formidable. China, Wang Yi es un diplomático formidable. Irán, Narakchi es un diplomático formidable. Quizá Australia, Penny Wong, está en esa categoría. Pero si miras con atención al resto del mundo, cuesta encontrar a alguien más. Tal vez el ministro de Exteriores de la India tenga una preparación similar, pero cuesta mucho encontrar personas que sean, digamos, verdaderos maestros del arte de la diplomacia. Tu programa se llama Estudios sobre la Neutralidad, con un enfoque en la resolución no militar de los problemas. Y nosotros mismos nos hemos despojado de la capacidad de resolver los problemas por vías no militares. Y las soluciones militares que intentamos imponer no funcionan. Creo que necesitamos un renacimiento de la mentalidad diplomática. He pasado un tiempo pensando en eso, intentando recuperar el vocabulario que describe los distintos tipos de relaciones y sus implicaciones. La diferencia entre una alianza y un entente, la diferencia entre un entente y un Estado cliente, las diferencias entre rivalidad, hostilidad y enemistad. Todas son fases distintas de las relaciones internacionales. Es exploitables no es mucho de decir, pero find to yourself de humanity. The Robert Rask Word. But which are part of the lore of diplomacy. Maybe we need to rediscover it. No, you're absolutely right. And also like what happened to No, tienes toda la razón. Y además, ¿qué ha pasado con el Servicio Exterior de Estados Unidos? Históricamente, el país siempre ha tenido diplomáticos fantásticos, ¿verdad? Joseph Grew en Japón en su momento, por ejemplo, y muchos otros. Pero algo cambió. Y también en Europa, algo ocurrió que desmanteló la capacidad diplomática, la habilidad, todo eso. Quizá deberíamos intentar entender qué pasó ahí. Pero eso sin duda es una conversación para otro momento, porque ahora no toca. Te mereces más que de sobra tu cena y una copa. Te agradezco muchísimo. Para quienes quieran seguirte, sé que tienes una página web estupenda, que dejaré enlazada en la descripción. ¿Hay algún otro sitio donde la gente pueda encontrar tus escritos? Is there any other place where people should go to find your writings? Well, somehow I got onto Substack. I'm not quite sure. Bueno, de alguna manera acabé en Substack. No estoy del todo seguro de cómo lo hice. Supongo que respondí a la publicación de otra persona. Y el otro día pensé, bueno, los discursos preparados que hago, debería subirlos a Substack. Así que subí 2. La gente puede encontrar mi Substack, creo, con bastante facilidad. Y puse 2 intervenciones. Una sobre la paz en Europa y lo que se necesita para lograrla, y otra sobre, curiosamente, la política de puertas abiertas hacia China, que fue idea de John Hay, el secretario de Estado a finales del siglo XIX y principios del XX. Secretary of State at the turn of the 19th and 20th centuries. He basically figured out a way to deal with a faltering China. Básicamente, él encontró una forma de manejar una China en declive y al mismo tiempo beneficiar a Estados Unidos, ayudando a China a recuperarse. Nosotros, por supuesto, tenemos ahora justo la política contraria. Estamos intentando hacer que China tropiece. A pesar de todas las palabras amables que se han escuchado en Pekín en los últimos días, seguimos siendo más que rivales. Tenemos una relación hostil. Así que sí, hay maneras de hacerlo, si a alguien le interesa. Pero, ya sabes, últimamente, a pesar de mis ganas de jubilarme y dedicarme a leer tranquilamente ciencia ficción y otras lecturas más picantes, acabo siendo una cabeza parlante en programas como el tuyo. Nos ayuda mucho, porque ya sabes, la política actual de cada día parece sacada de una novela de George Orwell. Y necesitamos que la gente nos ayude a interpretarla. Todo gira en torno a Gradion y Granger. Es una lectura fundamental. Algunos animales son más iguales que otros. Sí, me voy. Ahora necesito un poco de heno. Gracias, embajador Freeman, y hasta la próxima. Vale, perfecto. ¿Qué te parece Pascal Lotaz?